¿no? A ver, no ¿Ahí importa. no? A ver, la idea es que No, que no. es por verla para que la podamos ver todos los carmelitanos. El teléfono está vertical ahí, ¿no, Emi? Sí, Tienes que ponerlo inclinadito. horizontal al teléfono, o sea, mirándote, pero horizontal. No te Eh, entiendo. no me entiendes, no importa, no, Horizontales sobre la misma. no, no, Me no, dijiste un poquito para el... no importa, no te hagas problema, no te hagas problema, no te hagas problema. Bueno, Será que no me peiné ni nada, no espera. importa, bienvenida Alicia Jaime, carmelitana, licenciada, estábamos diciendo que es maestra, licenciada en Ciencias de la Educación, escritora y bueno, acaba de sacar, de editar su libro Silencio entre dos orillas y queríamos hablar, Silencio de las orillas, y queríamos hablar con ella para que nos cuente un poco. ¿Sos de acá de Carmelo, Alicia? Sí, soy de Carmelo, nací allá por la década del 50 Contame, a ver. y cuando nací y todo No, no, eso. contame tu historia, ¿cómo es? Eras de acá de Carmelo y te fuiste para Yo soy Montevideo. de Carmelo, mi familia es toda de Carmelo. Ujú. Mi familia materna y paterna, ¿no? Nací en el Cerro de Carmelo Mira, y después cuando empecé la escuela nos vinimos a la ciudad de Carmelo, que era mucho más chica de lo que es ahora. en la época que el Este, cerro era una zona muy poblada, ¿no? Con mucha actividad. era poblada porque trabajaban las canteras, mi abuelo Claro, incluso trabajaba en una de las canteras, yo qué sé, todo, era muy, muy movido. claro, Pero yo era chica en ese momento. claro. Y nos vinimos a Carmelo, a, allá cuando yo tenía 5 años y empecé la escuela. Ujú. Y ahí se terminó toda mi libertad, podemos decir así, ¿no? Porque empecé una escuela que no me gustaba mucho, todas esas cosas, y de estar con toda la familia, bueno, comenzó una vida nueva, vamos a decir. Como dice Mafalda, terminó la libertad y empezó la educación, ¿no? Exactamente. Empezaron las horas, el cumplir horarios, el ir con la túnica blanca, todo ese tipo de cosas, y jardinera que no me gusta. Pero después me empezó a gustar, ¿eh? Después pasé a ser la traga del grupo. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Bueno, así que te fuiste a Montevideo y desarrollaste tu actividad docente allí. No, yo empecé a estudiar magisterio allá, es decir, Ajá, la escuela, el liceo, lo hice todo allá. bien. Y estudié magisterio, y empecé a estudiar magisterio allá, preparatorios, primer año, y a mediados del segundo me vine para Montevideo y el tercero me recibí acá. Ay, acá anda mi nieto que Está bien, lo incorporamos a la charla, no hay problema. lo incorporamos a la ¿Viste? charla. Sí, no hay problema ninguno. No, contanos un poco, bueno, cómo surge, por qué surge la idea de este libro, de qué trata, qué cosas tiene, quiénes se pueden ver en sus páginas. Bueno, Contá. vos sabés que yo realmente me interesó siempre estar atenta a lo que pasaba en la historia, en lo social, Ujú. muy, muy, muy atenta, realmente muy atenta a todo eso. Y tengo cierta habilidad para escribir, este, que por supuesto que no llega a habilidad. Entonces, con eso me manejé muchísimo y escribí incluso relatos cortos o crónicas cortas para publicar en alguna revista. Así que me manejé mucho con eso, así, me interesó. Y bueno, y ahora que ya tengo más tiempo libre, podemos decir así, dije, bueno, este es el momento de hacer lo que siempre quise hacer, Ujú. recopilar algo escrito, no sé, mira, cuando empecé me volé alto, quise hacer una novela, Ujú. ¿no? Es decir, tomando algunos personajes y con hechos, sí, verídicos, ¿no? Y de ahí Bien. armar la novela. Pero después dije, no, esto no es para mí, es demasiado, me va a llevar mucho tiempo. Prefiero hacer relatos cortos. Sí, sí, Y sí. de ahí salió la idea de hacer relatos cortos. Y ahí encontré compañeros pero espectaculares que me ayudaron montones en cuanto a conocer, como que seleccionamos gente con la cual yo podía Bien. conversar, que me dieran su punto de vista, su historia. Son Claro, relatos vividos. Entonces, después, claro, hay que pasarlo a la escritura, ¿no? claro, Esos el texto, relatos claro. hablados.
Y ahí hay que cambiar mucho el vocabulario, ¿no? No es lo mismo hablar, como estoy hablando contigo ahora en este momento, que escribir. Totalmente. Algo que tenga coherencia y que sea interesante, ¿no? Totalmente. Esto es interesante también, pero es otro lenguaje, ¿Y ¿no? El por lenguaje dónde, oral es y por distinto. dónde encaminaste esas cosas interesantes? ¿Por dónde fue la temática? Y la temática, mira, me centré más que nada en la gente que había nacido en la década del 50, que había vivido los años 70 en Carmelo, Uh-huh. con jóvenes, siendo jóvenes, y con todo lo que significó Carmelo socialmente. Uh-huh. Yo a los 20 años, te digo, en el 70 me vine para Montevideo, había dejado magisterio y a mi querida amiga con la cual estudiaba, Norma Oviedo, que la llevo en el corazón y la extrañé muchísimo porque yo ya había nacido mi hija y Norma estudiaba conmigo entre canciones de cuna y Mirá. filosofía, historia, geografía. Y me vine acá a Montevideo y me encontré con un Montevideo totalmente distinto, convulsionado. Y realmente me quedó, ¿y qué pasa acá en Carmelo? Decía yo cuando iba de visita a visitar a mis abuelas, a mis tías. ¿Qué pasa, Carmelo? No pasa nada. Y después me fui dando cuenta que sí que pasaban cosas. Uh-huh. La única diferencia es que no se podían decir, de eso no se habla, ¿no? Y fui juntando, fui recopilando comentarios, detalles. Abuela, un tutor. Ahí está el nieto pidiendo por la abuela. Sí, para lo mejor a él le encanta el celular y ahora se lo saqué. Claro, pará que ya te lo devolvemos, sí, No, son objetos de no, deseo era un para los ratito, niños, porque, el celular es terrible. sí, no, pero en justo estamos en una casa que no tiene nada, porque si no se pone a jugar, a dibujar. A ver, un minutito que le doy para que dibuje, que dibuja. Bueno, cómo no, cómo no. Bueno, estamos Un hablando segundito. con Alicia Jaime Pérez, docente, recibida en ciencias. Abuela, mira. Ahí No está. me hable, no. Y estábamos hablando con ella sobre licenciada en Ciencias de la Educación por la UDELAR y autora de este libro El silencio de las orillas, su ópera prima en materia literaria, se puede decir, ¿no? ¿Cómo decís? Tu ópera prima en materia de literaria. En, Si bien en habías hecho relato, nunca publicación, habías hecho un libro. en publicación, eh, en publicación sí, es la primera vez que publico yo Claro, sola, ¿no? claro. He publicado sí en revistas, he publicado en forma conjunta, pero en solitario es la primera vez. Bueno. Bien. Ay, Nachito. ¿Y por dónde, y por dónde va la temática del libro? Me decías que te interesaba lo que le pasaba a la gente de Carmelo de cosas que no se hablaban, ¿no? Exacto, todo aquello que quedó guardado, que guardado en el silencio, era lo que realmente quise de alguna manera sacar a luz, ¿no? ¿Y a quién entrevistaste? ¿Cómo hiciste entrevistas? ¿Recogiste Mira, en historias? realidad, mira, te cuento un poquito la génesis del libro y los padrinos del Claro, libro. claro. Un día nos encontramos con Carlos Tomás y Lili Boneto. Boneto, sí, claro, gente muy querida, sí, es cierto. Fue compañera mía del instituto, de magisterio, y Ah, mira, Carlos fue compañero mío de escuela, nos conocíamos de la escuela. claro. Después la vida nos había separado, ¿viste? Nos había alejado un poco y bueno, cada tanto nos encontrábamos. Uh-huh. Y bueno, no encuentro un lápiz. Y bueno, fue así, que ellos una noche nos vimos a cenar y bueno, Carlos me dice, fulanito le pasó esta, menganito le pasó esta, a este otro le pasó esto. Dice, una noche se llevaron a 76 personas de Carmelo, dice, 76 en una noche, allá por el 74. Sí, Yo no podía creer, lo digo sinceramente porque no Carmelo fue uno de los lugares más castigados en materia de detención del interior, ¿no? Durante la dictadura, fue muy Yo castigado. estoy segura que fue el más castigado, Sí. por lo que he oído por otros pueblos, porque viste que Palmira, que está ahí al lado,
prácticamente no tiene, Sí. no tiene presos políticos. Hay No un sé si se libro, hay llama. un libro que sacó Hugo Cores, ya fallecido, es diputado y miembro del PDP, que decía que contaba, yo lo leía hace varios años atrás y siempre lo tomé como referencia, de que había más de 140 personas que habían sido detenidas en Carmelo. En aquella época, para un pueblo como este, era mucha gente, ¿no? Y Era mucha porque habría 15.000 personas viviendo, claro, más o menos, claro, en ese momento, en el 74. Era un pueblo que nos conocíamos claro, todos sabíamos de la vida del otro. tal Es cual. decir, Para bien y para mal, eran distintos. exactamente. Y bueno, entonces a partir de ahí me contacté por teléfono con estos compañeros, que habían sido compañeros míos del liceo o que los había encontrado Claro, alguna vez en algún momento. Y Marcelo Perlini para mí fue, la verdad, el puente maravilloso entre Marcelo, el gran pasado. amigo, de gran persona. Excelente, lo quiero montones, porque fue el puente entre eh, el pasado y el presente. Claro, Es un muchacho más joven que vivió todo el tema de la familia, claro, ni que hablar. fue muy doloroso, y bueno, este, con él fuimos, cada tanto lo llamaba Marcelo, ¿no conoces a alguien más? Ah, sí, fulano, te paso el teléfono, y ahí estábamos. Y Claro. ahí entrevisté a 12 personas, 12 personas. entrevisté 12 carmelitanos, que me quedaron un montón todavía, Sí, pero claro. bueno, ya esta primera etapa creo que está cumplida. Porque también lleva mucho movimiento de afectos, ¿no? Quiero irme a casa. Sí, y porque además no solamente fueron detenidos, sino que hubo mucha gente que tuvo que exiliarse y otra gente que fue destituida, sacada de sus trabajos, no pudo entrar más de un día para el otro a su trabajo, ¿no? Claro, yo lo que traté de hacer era abarcar todo ese espectro enorme, no solo de la detención. Quiero irme a casa. Permitime un ratito, mi amor, en un ratito ya está. Estás buscando Ahí que te la busque abuela, acá, la abuela ¿no? está negociando el celular con el niño, dale. Sí. Es divino, lo que Y, pasa es que, y- claro, está acá. y ya te adelanto que vas a perder en esa lucha, ¿no? No, porque entre caprichoso creo que gano. A ver, ordename si encontrás algo lindo para. Bueno, Ahí está. ahí vamos a ver qué puede encontrar. Eh, perdón, le pido perdón porque fue. No, Vos sabés no, que me pensaba ir para casa antes de que vos me llamaras, pero no me dio el tiempo. Estoy en un apartamento no, y no me dio el no hay tiempo, por eso. problema, no hay problema, no hay problema. Igual te vamos a tener por acá porque vas a presentar el libro en Carmelo. Sí, sí, ayer me llamó Lili, que quedaría para el 28 de junio a las 28, 19 horas en el Archivo del Carmen. 28 de junio, 19 horas, Archivo y Museo del Carmen, presentación del libro El Es- silencio de las orillas, que supongo que tiene que ver con la comunicación fluida que tenemos en esta parte del país con la Argentina, ¿no? Con el Delta. Tiene mucho que ver. Ah, ¿Por qué elegí Carmelo? Sí, Porque, bueno, yo. una porque era mi pueblo, Sí. y otra porque sabía de toda su historia. La. Y la No. aplicación del Plan Cóndor ahí en Carmelo, si lo llevas a la historia, a lo sí, histórico, Ah, es el lugar donde más se experimentó con ese Plan Cóndor. sí, Ahí ya lo llevamos directamente a lo que fue lo político, digamos, ¿no? sí, No solo lo humano, sino las intenciones que hubiera de dividir la sociedad, de hacerla, digamos, desconfiar uno del otro. sí. A mí me decían, yo tenía 20 años cuando quedé viuda, 22 años, perdón, cuando quedé viuda. Me mataron a mi marido en la huelga general, ¿no? Debemos decir que Alicia Pérez, Jaime es viuda de Ramón Roberto Pérez, estudiante de Sí. veterinaria y asesinado el 16 de marzo, fue de, no, 16, No, el no, 6 de marzo es el del 6 de cumpleaños. julio, el 6 de julio del 73. El 6 de julio del Se- 73. 73. O sea, yo no lo quería mencionar por esto quería que, si tú lo decías, lo ¿De qué? mencionaba, ¿no? Pero, este, No, lo que pasa es que mi vida ha recorrido tantos caminos, claro, que eso es importantísimo. También es un duelo que me llevó mucho tiempo, claro, porque fíjate que yo quedé con 2 niños chiquitos y claro. enfrentar una vida
en Montevideo, por suerte me había recibido de maestra, pude trabajar como maestra Claro, y sacar adelante eso, y extrañar al compañero que hacía poco que había elegido para la vida, ¿no? claro. Para mí fue muy, muy, muy ¿Era acá de fuerte. Carmelo también, Roberto? Mira, él nació en Agraciada, pero ya la escuela la hizo en Carmelo. Ajá. Realmente después se fueron, tenía una panadería por ahí cerca del puerto, la familia de él. Muy Hay bien. gente, Sí, Marta es una hermana de él que vive ahí en Carmelo. sí, sí. Este, y bueno, yo vivía ahí tenía 15 años cuando él fue a visitar, a pasear a Carmelo y nos conocimos y ahí ya los últimos años de su vida los pasamos juntos, ¿no? Es decir, con nuestros hijos, todos nuestros proyectos, con nuestros ideales. No sé por qué nos fuimos para ahí. Sí. Me decís ¿Eh? que el libro lo vas a presentar el 28. El 28, sí. Bien. El 28. Y yo lo que les decía un poco a los compañeros que se prestaron que les agradezco un montón, que en realidad a mí lo que más me interesa de todo eso, de ese libro, es que se encuentren ellos mismos, ¿no? Que encuentren su voz, que todo eso que hicieron cuando jóvenes que no haya sido perdido, que tenga un valor, por qué se hizo, ¿verdad? Claro. Entonces, para mí es lo más importante. A mí no me interesa ni aparecer ni nada de eso, pero quiero mi objetivo es eso, que los que de alguna manera tuvieron un ideal, lucharon por ese ideal, injustamente fueron presos, torturados, maltratados, separados de la familia, que les cambió la vida totalmente, puedan encontrarse en un abrazo. Sí, Un poco nos pasó acá en Camacuá, en la sede de AEBU. sí. Yo cuando quedé viuda, al año siguiente me ofrecieron un cargo, porque yo era muy recién recibida, joven, para trabajar en inicial, se formó un jardín, y esa fue mi casa. AEBU fue mi casa y nos encontramos y nos abrazamos como 50 años después, ¿no? Prácticamente. Y a mí me gustaría que le pasara lo mismo a lo de Carmelo, que fuera como un puente de unión, que estas palabras fueran, mira, a vos te pasó esto, y a mí también me pasó lo mismo, y a ¿Sabes le pasó lo mismo. que yo te puedo decir que en la actualidad todavía quedan rémoras del miedo que provocó aquella época, aquella dictadura? Vos sabés que sí. En el pueblo se percibe eso y uno lo ve y se transmite de generación en generación en las actitudes, en algunas conductas. A mucha gente le quedó mucho miedo y eso ha sido muy difícil de superar todavía. Vos sabés que a mí me parece que sí, y a mí me parece, porque lo veo porque yo tengo una tía también ahí, que todavía sigue sosteniendo ese miedo de lo que puede pasar. Y estamos hablando de 50 años después. Exacto. ¿No? Bueno, yo sé que hay cosas que todavía no se saldaron, pero bueno, ya tenemos que también decir, bueno, aquí estoy yo. Yo hice esto, estaba convencida. ¿Y por qué no lo puedo decir? Claro. ¿No? Exacto. ¿Y por qué todos esos compañeros que pasaron la tortura, que fue injusta, vamos a decir, queridas compañeras mías del barrio que yo conocí, y hasta hicimos el catecismo juntas, me acuerdo, en aquella época, que pasaron prisión, unas muchachas divinas, no voy a dar nombre porque puedo confundir un poco, pero ellas saben a quién me refiero. Realmente me parece que es injusto que eso no se tenga en cuenta, no se valore y que algo habrás hecho. Que surja el algo habrás hecho. Terrible. ¿No? Terrible. Entonces, algo habrás hecho a mí me molesta muchísimo. Terrible. Porque fue mucha injusticia. Terrible. Mucha injusticia. Alicia, y bueno, y traté con lo posible que no fuera algo depresivo, sino que fuera algo que ayudara a encontrarse. Y lo que te quería decir, no quiero terminar sin decirte esto, que las 12 voces que hablaron, todas hablaron de manera distinta, con su forma de hablar, con su estilo de oralidad, pero vos sabés que en el fondo todas decían lo mismo. Claro. Eso fue lo más ¿Alguno de los nombres de los entrevistados me podés adelantar? ¿Alguno?
Y bueno, el video de la tanda esa de los que cayeron presos en el 74, Sí. Noemí Castillo, que es la primera que está en el libro, Divina, Carlos Noemí. Perón. Divina, Noemí y Ruth. Gente muy querida, Noemí y Ruth, sí. Yo la empecé a querer montones cuando hablamos, porque estuvimos horas, nos abrazamos, lloramos, todo un poco, porque, claro, era mover demasiado para ella también, y para Exacto. mí. Porque, Exacto. Hay gente que todavía no ha podido sacar todo lo que ha guardado, ¿no? y sí, él guardó demasiado. Mm. Jorge Ferrari, creo que no vive en Carmelo, vive acá en Montevideo. Ujú. José Valenti, ¿quién más llevando el 74 acá? Mauro, creo que Manichi un poco después. Mauro. Sí. Cipollini, Román. Román. Sí, y después Rita, que se tuvo que ir al exilio, que esa familia pobre quedó muy destrozada porque los 3 hijos, y ahí aparecen distintas posturas de cómo la gente fue solidaria y cómo la gente se apartó, cómo se alejó de ellos, ¿no? Sí. El miedo también. Miedo, claro, Y bueno, miedo. y aparece también Pitamiglio, que fue mi profesor en el instituto, Ujú. y yo lo veía como inalcanzable a Pitamiglio cuando era más joven. Y bueno, él también. Durante muchos años fue columnista del Eco acá. ¿Sí? Gente muy querida, José Luis, sí. Muy querida, muy Hoy, querida. hoy mantenemos el vínculo con el hijo, con José Luis también. Pero José Luis Pitamilio, padre, No, yo no estoy, él vivió perdóname, muchos no es años. José Luis, no es José Luis, es Enrique. Ah, con Enrique. Bueno, Enrique Pitamilio también, obviamente. Sí, 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 sí. Claro, José Luis, cuando dijiste José Luis me pareció que no era hijo de él. Se me confunde mucho. Ahí está. Enrique Pitamillo fue profesor de matemáticas mío en el instituto. Enrique fue profesor de Entonces, matemáticas, claro, claro, claro. claro, un excelente profesor, la verdad, Exact- impresionante. Exactamente, Y gran bueno, persona. fue destituido, con él hablé. ¿Y sabes con quién hablé también? A mí me interesaba muchísimo saber cómo pasaban a la gente por el río Uruguay, porque yo Ujú. sabía que mucha gente escapaba Sí, por claro. las lanchas en las islas. Sí, Y claro. hablé con Norma Ortiz, que que quería que me contara cosas del padre, Claro. ya que el padre había fallecido, era él el que lo y ahí tomé una canción de Aníbal Zampayo, Canoita pescadora, aguantate Claro. el temporal, Claro. si mis brazos no se cansan remando te de sacar. Entonces realmente tiene su sentido, Bueno, todo esto. qué lindo. Bueno, Vamos a poder escucharte entonces en vivo y en directo el 28 por eh, acá por Carmelo en el Archivo y Museo del Carmen. Alicia Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo grande. ¿Cómo se llama el nieto? Nacho, Nacho, bueno. Nacho, Ignacio Pereira. te ganaste el celular, Nacho, te portaste muy bien, así que te ganaste el celular. Cuando corte la abuela te lo tiene que dar, dale. Y muchísimas gracias, nos encontramos por acá entonces el 28. El 28 por ahí nos encontramos a las 19 horas. Muchísimas gracias. Bueno, y perdón por un poquito de prolijo salió, porque la verdad que no lo tenía. Es una No llegué charla, a es una tiempo. charla entre casa, no te